Si hablamos de vida, hablamos de muerte. Y si hablamos de muerte, hablamos de propósito, de sentido vital, pero también de angustia y de miedo. Porque si hay algo que es seguro, es que la muerte nos iguala, nos pone en perspectiva y nos hace echar la vista atrás para analizar lo que hemos hecho con nuestros días. Nos preguntamos, ¿podemos prepararnos para la muerte? Comenzamos con el podcast de hoy. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. ¿Cómo estáis? Bienvenidos Rebeca y Juan. Hola Eva, hola Rebeca. Muy buenas, Eva y Juan. Estábamos charlando antes de darle a grabar a nuestros micrófonos de que hay temas como el de hoy que parecen más solemnes, en el que, bueno, probablemente no acabemos riéndonos como mucho de los podcasts que grabamos, pero es cierto que también hablamos de que la muerte forma parte de la vida. Es algo totalmente natural con la que nos vamos a ver frente a frente en algún momento, un poquito más de lado con aquellas personas a las que queremos, y lo más importante es estar preparado para saber lo que viene, ¿no? Y cómo afrontar todo esto, ¿verdad? Es muy buen resumen y sobre todo, pues bueno, ofrecemos este ratito para reflexionar sobre este tema que puede ser desagradable, sí. Que puede haber personas que incluso al oírlo, bueno, pues les incomode porque hay veces que no solemos pensar en esto. Bueno, es lo habitual. Sí. Pero que también vamos a intentar tratarlo de una manera un poco desenfadada, siempre respetuosa. Por supuesto. Pero bueno, pues para que un tema más, ¿no? Y naturalizarlo y incluirlo dentro de nuestras conversaciones. Y del que aprender, como todos de los que hablamos. Aprender y compartir, o sea que completamente de acuerdo con vosotros. A mí me gusta mucho decir que es algo impepinable, con perdón de la palabra, porque es verdad que antes o después es que no hay excepción sobre el planeta que esté en cualquier ser vivo, ya no solo seres humanos, que esté libre de este paso. Entonces, cuanto más la naturalicemos, cuanto más abordemos incluso ese miedo que sienten algunas personas por este proceso, cuando forma parte tan grande de la vida, mejor. Y además eso nos iguala mucho. Da igual si hemos sido mejores, peores o cómo nos hemos comportado o en qué rincón del planeta nos haya tocado. Este es un paso que de alguna manera nos iguala, en el sentido de que a todo el mundo nos va a llegar. Así que, bueno, pues venga, afrontémoslo, pues eso, con naturalidad y con tranquilidad. Como lo que es. Vamos a empezar, porque ya habéis dicho muchas cosas de las que vamos a hablar en este podcast, pero vamos a empezar a hablar de esas actitudes con las que nos enfrentamos a ese momento, Juan. Sí, porque no todo el mundo se enfrenta con esto que estamos diciendo. Incluso, mira, me atrevería a decir que ni yo mismo, ¿no? A veces... Eso iba a decir, que nosotros ahora estamos muy tranquilitos hablando y luego habría que vernos. Ni nosotras mismas en todos los momentos de nuestra vida. Efectivamente. Claro, eso es. Al final, bueno, pues la idea es poder entender un poco cuáles son los acercamientos que están descritos, que luego ya sabemos que puede haber más, o combinados, o como sea, o cambiantes, para identificarnos, para reconocernos y para, bueno, conocernos un poco más en relación a este tema, ¿vale? Y es que, bueno, Concepció Poch describía como 5 maneras de enfrentarse a este tema y enfrentarse a este hecho. La primera es la negación, que igual nos suena un poquito más, ¿no? Sí. Que al final es como evitar pensar en esto. Probablemente los negadores, pues este podcast lo hayan pasado y si no, pues enhorabuena por afrontar esto. Pero a veces es simplemente que no ponemos nuestra mente, nuestra intención, nuestro en pensar en este tema. Nos resulta desagradable y nos vamos de ahí. Bueno, siguiente. La actitud desafiante es otro de los acercamientos, ¿vale? Y esto es como, a mí no me va a pasar, ¿no? Y vivo la vida, sí, pero sé que soy muy positivo. Y esto, hasta cierto punto, es necesario a veces, porque si tuviéramos en cuenta todos los riesgos y todo lo mortales y lo peligroso que es nuestro entorno, pues es que ni salíamos de casa. Y ese a veces es el origen de algunas dificultades psicológicas. Pero bueno, la actitud desafiante es la contraria, lógicamente. Sí. Es como vivir la vida, ¿no? Este prototipo del adolescente, que vive como... Bueno, pues digo prototipo, que luego hay variedad. Sí. La angustia y el miedo. Quizás, no sé, cuando piensas en cómo afrontar la muerte, pues sería como la que más nos viene a la mente. Es la más común. Y es que al final el temor al sufrimiento, el temor a que esto se acabe, pues no deja de acompañar emociones negativas que lo único que nos están explicando y diciendo es que eso, pues
por la razón que sea, pues nos está inquietando y bueno, pues conviene quizás, si es excesiva, abrir ese melón para igual aliviar un poco y ver qué se esconde ahí detrás. La liberación o el alivio, ¿vale? Es otro más. En este caso, toquémoslo de una manera un poquito sensible, porque es una manera que tiene como el cerebro, por así decirlo, de buscar un escape a una situación dolorosa a la que no le ve solución. Estamos hablando más del caso de pensamientos de suicidio, de ver la muerte como una opción de salida. Lo que pasa que es permanente. Es decir, siempre hay opciones de salida. En algunos casos el cerebro nos la ofrece como una posibilidad más y a veces pues podemos incluso idear un plan y por supuesto si alguien se ve en esta situación es súper importante que lo hable, que pida ayuda porque siempre hay otras opciones y la cosa es que se pasa. Es decir, que este impulso, esta idea de la muerte como un alivio, como el fin a un sufrimiento, pues llega un momento donde igual las emociones se sosiegan y lo vemos de otra manera y tomamos perspectiva y nos vemos capaces de pedir ayuda y bueno, pues este sería otro acercamiento. Y por último, y ya no me enrollo más, no, por Dios. Es la aceptación, que es de lo que estaba hablando Rebeca. Es de esta, pues de este ver la muerte y, perdón, esta no es la opción correcta, no es que dejemos ahí, la correcta es la última. No, todas son correctas, todas son válidas y todas, pues en un momento de nuestra vida puede tener sentido. Pero la aceptación sí que es la que en un momento dado podría liberarnos un poco más de ese sufrimiento a los que tenemos miedo a que eso ocurra o a que le ocurra a la gente de nuestro entorno. Aceptarla y conectar con algo más grande que es pues el vivir, el existir y luego hablaremos un poco de cómo sobrellevar esto, nos puede dar un pase al siguiente nivel en cuanto a la tranquilidad de que eso está ahí, pero bueno, como decía Rebeca antes, ¿verdad? Que al final tiene otro tono. No quiero hacerte spoiler. Porque... Con lo que os gusta a vosotros haceros spoiler, pero sí la aceptación, siempre que está presente, una fortaleza que nos ayuda en todas sus dimensiones. Total. Y justamente, mira, Rebeca, tenía aquí que antes de empezar a grabar te lo había comentado, porque hablábamos de que, y tú decías, ¿no?, que nos iguala porque es inevitable. Es algo que sí que sabemos que nos vamos a tener que enfrentar todos a ella. Es que no hay ni una excepción. Ni una. Bueno, que conozcamos por ahora ninguna. Bueno, esto. Y aún así, es algo que nos provoca sufrimiento. Pero ahora quiero que me expliques si es así en todos los casos o no, porque hablábamos de que a mí llegó a mis oídos una autora de un libro que se llama, creo que lo voy a pronunciar bien, si no, Bronnie Ware, que escribió en inglés The Top 5 Regrets of the Dying, ¿vale? Que en español no sé exactamente cuál sea la traducción, pero son, pues esas 5 arrepentimientos, ¿no?, que tienen las personas, y es una mujer que era una cuidadora de paliativos que escribió aquellas 5 cosas que vio en común de todas las personas a las que acompañaba en sus últimos días de vida. Y ahí hablaba de esa igualdad, ¿no?, que al final nos pone a todos en el mismo lugar. ¿Y cómo nos enfrentamos? ¿Es miedo, es angustia lo que sentimos todos? Qué bonito y qué bien que des esa cita y ese nombre, Eva, por si a alguien le interesa seguir en el tema. Porque fíjate qué pedazo de conclusión, ¿no? Que haya algo, por muy desigual que alguien sienta que haya sido su vida, en lo que sí que va a tener pues esa equidad brutal, ¿no? Sí. Bueno, pues efectivamente, el temor a la muerte, o sea, no solo a la muerte, sino el temerla, el temor a la muerte, es algo absolutamente común en todos los seres humanos. Luego estamos diciendo que se puede experimentar con más o menos intensidad o nos puede llegar incluso a limitar, pero es así, porque solo por el hecho simple de tener conciencia de nuestra propia existencia, que somos la única especie que tiene esta capacidad, tenemos esa posibilidad de tomar conciencia de ese final, ¿no? Tomar conciencia de que algún día moriremos. Esto, hasta donde sabemos, ninguna especie lo tiene. Entonces, es lógico y es completamente, volvemos a la palabra, natural llegar a sentir ese temor, o como decíamos, incluso que eso vaya variando a lo largo de la vida, ¿no?, según lo que vamos experimentando o así. Y aquí yo quiero añadir la cita de Irving Yalom, que nos ha puesto Rocío, nuestra guionista, que la recoge este autor en su libro que se llama Mirar al Sol, que dice: vivir con total conciencia de que moriremos no es fácil. Es como mirar al sol de frente. Solo se puede durante un rato.
me encantó. Sí, Y pone los tiene pelos que de ver punta. absolutamente con eso que ha dicho Juan. Es que todo, por mucho que esto sea irreversible, ¿no? O sea, que esto vaya a tocarnos, no podemos estar cada día conscientes de esto ni tenerlo completamente presente porque sería disfuncional, ¿no? Entonces, ya digo, e incluso en la línea que tú también planteabas, esa preocupación por la muerte puede llegar a ser adaptativa porque nos puede incluso motivar hacia conductas precisamente con las que evitarlo. Como planteabas, ¿no? Que a lo mejor en esas épocas de adolescencia, de otra intensidad y de otras pasiones no están ahí muy presentes y sabemos que eso está ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí que insistir en que está en la naturaleza humana, ¿no? Esa especie de lucha contra ese carácter irreversible de la muerte. Eso asumamos como que no se puede controlar o que es muy difícil controlarlo, ¿no? Y de hecho, un ejemplo de que esto es así está en las religiones, ¿vale? Que de alguna manera u otra, pues con toda la diversidad que no vamos a poder abarcar aquí, otorgan una especie de presencia eterna, del tipo que sea, algún tipo de vida después de la muerte y, sobre todo, que yo creo que es la parte que más nos interesa, normas o de alguna especie de cuestiones con las que buscar sentido a esta vida. O sea, que lo que sí apoyan es que le dotemos de sentido a lo que estamos viviendo ahora. Si se entiende que de verdad esa muerte es un paso más dentro de todos los que tenemos que dar, ya digo, desde la religión que sea, que eso nos sirva para el cómo vivimos ahora. Y bueno, pues para terminar, un estudio interesante que se hizo sobre precisamente el miedo a la muerte en adultos mayores encontró pues casi una especie de continuo, ¿no? Una ambivalencia brutal entre adultos, ya digo, personas adultas mayores, con esos polos, desde una actitud de rechazo absoluto, ¿vale? Y con ello esa evitación del tema de la muerte y todo lo que tenga que ver con ello, nada de hablar del tema, ninguna situación relacionada, a todo lo contrario, una actitud como de confianza y de aceptación. Y lo más interesante del estudio era que eso dependía, ¿sabéis de qué? Hablamos de personas con edad avanzada, A ver. de la experiencia, de la evaluación que yo hago de cómo he vivido hasta ahí, de lo conforme que me siento con mi vida vivida. Entonces, si tengo que de verdad mi vida, permitirme hablar así, ha sido una mierda, si yo tengo la sensación de que he malgastado la vida, es posible, es más fácil que yo perciba que es demasiado tarde para esa especie de empezar de nuevo. Y sin embargo, las personas que no tienen esa valoración, pues no tienen ese miedo, no actúan conforme a esa evitación. Es interesante de cara a lo que... Muchísimo. No solo a lo que podemos aportar en este podcast, que a lo mejor unas pinceladitas, sino, pero incluso a lo que se puede trabajar cuando a terapia, por ejemplo, para los profesionales de la psicología que nos escuchen, lo que podemos trabajar en las propias sesiones, cuando alguien viene con miedos en esta línea. Y eso es una muy buena entradilla a la pregunta directamente de lo que vamos a hablar con Juan, y de hecho es también llamativo que al final, y tampoco yo quiero hacer spoilers de las personas que se quieran leer el libro que hemos mencionado de esta autora, en el que al final, como tú decías, por muy diferentes que hayamos sido, al final esos miedos que tenemos al final son, no quiero decirlos, ¿no? Pero mucho más comunes de lo que nosotros nos podemos imaginar, ¿no? Que al final da igual las grandes cosas, sino aquellas pequeñas cosas que, un poco la psicología positiva, ¿no? Lo que hace que la vida merezca la pena ser vivida. Tal cual. Y ahí directamente yo creo que, Juan, por eso nos preguntamos qué podemos hacer para hacer que este paso, si es que es uno de los que están o de los que ya estamos viviendo, ¿qué podemos hacer para estar más tranquilos, para llegar a ese momento con más tranquilidad o más sensación de, bueno, pues estoy preparada? Por meterle un poco de humor, escuchar a Rebeca, porque desde luego da tranquilidad. Totalmente. Y cuando se habla de este tema y se habla desde una perspectiva trascendental, filosófica, Eso es. Existencialista, bueno, pues es un área que nos da que pensar, que nos coloca, que nos sitúa, que nos da perspectiva y vamos, yo simplemente poniéndome aquí de espectador, estaba encontrando también un poco de alivio, ¿no? En esas palabras. Totalmente. Por lo tanto, hablarlo y debatir sobre ello pues puede ser una fuente... Y perdona que te corte, Juan, también lo que hablábamos antes desde la naturalidad, siendo muy conscientes de que luego esto es jorobadísimo. Claro. Cuando te enfrentas Eso o sí. cuando te ha pasado, y que a lo mejor es muy fácil hablarlo en un momento, pero luego pues eso, en el momento pues te vienes abajo y dices a tomar por saco las teorías y todo lo que me dicen, ¿no? Y ¡guau! Se me va todo. Pero Eso saber también que es lo esto más le natural. pasa a todo el mundo Efectivamente. y que además no Que es solo le parte pasa a todo el mundo, es parte que es de. natural Eso es. y que puede ir y venir y por épocas hacérseme más fácil por lo que sea que me está tocando y en otras no Claro. tanto. Y está claro que cuando se va alguien es desgarrador Eso, en la mayoría de los casos y no se pide a nadie que esté bien en ese momento.
Todo lo contrario, es que ¿cómo estarlo? Es que entonces nos estaría indicando pues que esa persona no era relevante para nosotros. Alguien ajeno, externo. Pero si hay una relación y un vínculo, se rompe y eso lo vamos a notar, a sentir. Y de verdad que aquí fuera reglas. Esto Totalmente. es, bueno, pues una guía, algo para conocer más sobre este tema. Pero ni tenemos la razón ni la verdad, ni mucho menos. No. Qué maravilla es que siempre recuerdes esto, Juan. Sí. Es una maravilla que recuerdes eso siempre, porque es así. Bueno, estamos ahí que... Venga. Después de esta maravilla, otra más, Juan. Sí. Es que está A ver, al final, cuando pensamos en la muerte hay algunas vivencias que sí que nos... Vivencias humanas que nos duelen, que tememos y al final pues está en no acabar esos proyectos que teníamos, proyectos vitales. Bueno, la propia no aceptación, el rechazo, el me resisto, eso también es doloroso y desgasta. El miedo a tener una enfermedad o a morir de una manera, bueno, pues con mucho sufrimiento, dolor físico. Entonces, para podernos enfrentar a ello hay dos modos mentales, por así decirlo. Uno, bueno, ambos requieren un nivel como de profundidad en cuanto a darnos cuenta de que no solo la vida puede ser maravillosa en los pequeños detalles, sino que la propia existencia en sí, que es ese regalo que tenemos las personas, los seres humanos, pues también puede... Maravillosa de por sí. Claro, nos coloca ahí ya en una posición que puede ser muy interesante. ¿Para qué? Pues para ir viajando de lo cotidiano, de los pequeños placeres, de la apreciación de la belleza, del gusto por vivir, que eso nos sitúa en el aquí y en el ahora. De repente nos quita del modo existencialista, del modo muerte, si me permitís esto, claro, y nos coloca en un modo más terrenal, más vivenciar el momento y estar aquí. Y luego está el modo ontológico, que es el modo en el que le damos valor o sentido a nuestra existencia y ponemos en perspectiva lo prioritario de lo que no lo es y al final nos da como esa conciencia de que pues, la vida es limitada y de que nos tenemos que organizar y tomar decisiones en cuanto a cómo invertimos ese tiempo. Y al final, pues hay cosas que sabemos que hay que priorizarlas porque luego la gente se arrepiente, ¿no? Y al final... pues son eso que le da el sentido, como son las relaciones humanas o como son los proyectos que no hemos realizado. Luego el ejercicio que os voy a proponer va por ahí. Y bueno, pues básicamente esos serían como algunos de los acercamientos. Y quizás por acabar me gustaría dar una imagen, ¿no? Que es la de la metáfora del estanque, un estanque que está como muy apacible, donde tiramos una piedra y ¿qué pasa ahí? Pues que el propio fluir del agua va haciendo como unas ondas. Cuando alguien fallece, va dejando esas ondas que van más allá de la propia existencia de esa persona, que sería como el caer de la piedra, y va impactando a lo largo del tiempo en diferentes personas, sería el legado, ¿no? Y al final eso yo creo que es una imagen que nos puede ayudar a ponernos en este modo ontológico y en pensar de una manera un poquito diferente. Qué bonito. Qué bonito, Juan, porque es una forma de entender que de alguna manera, en muchas ocasiones, por no decir en todas, la muerte no es el final. Es el final de alguna cosa, pero no es todo final, ¿no? Están esas ondas que permanecen. Qué bonito. Después de todo esto, pedirte las claves es muy complicado, lo sé, Rebeca, porque ¿cómo puedes decir unas claves de este podcast teniendo en cuenta que nos habría dado para minutos y minutos y hemos hablado de cómo hablar de la muerte con los niños? O sea, de aquí han salido como 50 podcasts más. Pero si puedes darnos 3 clavecitas sería maravilloso. Sí, por lo menos de lo que hemos hablado, porque a lo mejor sí que podemos, esto daría para más y a lo mejor exacto, en un futuro precisamente hay cuestiones interesantes, ¿no? Que podríamos abordar. Pero sin enrollarme mucho, porque esto da para ponerse como muy filosóficos, ¿no? Y hace falta ese poquito de introspección que decía Juan, pero sin temerle por eso tampoco a pararnos un poquito a pensar y cada uno y cada una con su estilo y hasta donde llegue, ¿vale? 3 ideas rápidas. Primera, volver a hablar de que es muy fácil relacionar muerte con miedo. Es decir, es muy humano y es muy habitual y es muy... Me oiréis usar poco esta palabra, pero es muy normal, es muy natural, mejor dicho, el miedo a la muerte, ¿vale? Es común en todos los seres humanos por esa simple razón de que somos una especie que tiene conciencia de sí, conciencia de existir. Y en ese sentido tenemos que tomar conciencia de que nuestra vida es pues como un ciclo solar más o como un ciclo estacional más
Y aquí todos son ciclos que acaban y empiezan. Y esto, si nos fijamos en los árboles, nos lo demuestran también. Y no solo por años, que yo sé que cuando se caen las hojas, ese árbol sigue renaciendo el año siguiente. Bueno, pues me da igual, ¿no? Hasta cuando de verdad también llega la muerte de ese árbol y se convierte en humus para los siguientes. O sea, como queramos, o con otros animales igual. Pero nosotros, por tener conciencia, es normal que le tengamos miedo, porque es enfrentarse pues algo como muy vasto, ¿no? Muy profundo. Sí. Con lo cual, tranquilidad con eso. Asumir eso, ese miedo que puede ir a ser mayor o menor en según qué momentos, y dejarlo estar ahí con nosotros, ¿no? Segundo, en la línea contraria, como decía Juan, no enfocarnos tanto precisamente en ese punto, que está bien tomar conciencia, pero vamos a aprovecharnos, vamos a utilizar lo que decimos en este podcast, vamos a darle sentido, vamos a enfocarnos, a aquello que le da sentido a nuestra vida, vamos a darle sentido, a construir, ¿no? Una vida con sentido, no tanto a lo mejor buscar el de la nuestra. ¿Y eso cómo? Pues en lo que has enfocado un poquito, y es buscando y cuidando las relaciones que tenemos con los demás, que muchas veces decimos que es una de las esencias de nuestra especie, pensando en los valores, planteándonos si vivimos de acuerdo a esos valores, alineándolo, bueno, simplemente pensando qué hace mi vida significativa o qué hace que mi vida merezca la pena ser vivida, y hacer ese algo significativo. ¿Vale? No tener miedo en decir, esto le da sentido, esto me da propósito, pues voy a por ello. Uh-huh. Y por último, pues en esa línea de ese estudio que hemos comentado, que decía que algunas personas, ¿no?, hacían esa evaluación de, ya es muy tarde, ¿no?, he malgastado el tiempo. A mí aquí sí me apetece dejarme ser optimista y decir que yo creo que por muy tarde que nos parezca, o que le pueda parecer a alguien, o que haya tenido la vida que haya tenido con lo que le haya tocado vivir, nunca es tarde para escribir o para dibujar un buen final o un final determinado. Y para reescribir. Y para reescribirlo. O sea, yo sé que un final no va a cambiar toda tu vida, pero es que es lo único que te queda por delante. Un final que puede ser un tiempo grande, pero como si es más corto. O sea, que nadie se quede con esa sensación de, es que mi vida ya casi como que ¿qué ha pasado? ¿No? No, mira, si te quedan 24 horas, que es posible que muchas veces ni lo sepamos, ¿no?, que todo lo que te quede merezca la pena. Y todo el mundo está a tiempo de escribir, es que me sale una y otra vez esa palabra, pues no sé cómo de construir, de redactar, de saborear lo que te quede por vivir. Uh-huh. Si lo de antes ya no puedes ir para atrás, ¿no? Así que bueno, pues esas son un poquillo las claves con las que intentamos proponer. De los párrafos que nos queden de nuestro guión, ¿no? Volver a escribir como queremos que sea ese final. Solo podemos acabar de manera apoteósica, Juan, con un ejercicio. Vamos, es que me lo habéis puesto la alfombra roja, porque yo os voy a decir el cómo. ¿Ah, sí? Ahí está. Venga. Una manera. Venga. Que además, si es que la filosofía nos ha ayudado mucho también desde la perspectiva de psicología y filosofía, antes eran uno. De la mano, así que, totalmente. Pues nada, volvemos a los orígenes. Venga. Y vamos a las ideas de Nietzsche. Uy. Y hay un ejercicio que se llama el eterno retorno, y es precisamente para eso, ¿no? Hay que imaginarse que una noche pasa algo que nos hace volver a vivir la vida que hemos vivido. Y tenemos que pensar si tal como la hemos vivido, si la pudiéramos vivir una y otra vez, cada fracaso, cada acierto, cada dolor, cada disfrute, cada pensamiento, cada suspiro, sí podemos hacer algo para realmente tener una sensación de, bueno, pues de lo he hecho todo, ¿no? O he hecho lo que me gustaría haber hecho. O si podemos llegar a hacer algo para no sentirnos por lo menos arrepentidos. Uh-huh. Ahí nos va a salir un montón de ideas para poder realmente influir en el aquí y ahora, y justo ir a esa clave que decía Rebeca, justo aprovechar lo que nos quede de guión para redirigirlo realmente hacia donde nos va a hacer sentir satisfechos, y bueno, esperamos que también minimice un poquito ese miedo, ¿no?, a lo que va a venir. Va de escribir, de reescribir y de hacer lecturas, de hacer nuevas lecturas de nuestro propio guión. Es maravilloso, porque luego también muchas veces, ¿no?, hablamos también de miedo a aquellas cosas de las que no podemos controlar, de las que no podemos manejar, que se nos van de nuestras manos, pero el decir mañana qué puedo hacer dentro de las limitaciones que todos sabemos, evidentemente. Ojalá pudiésemos hacer todo el rato lo que nos hiciese felices, pero sí, intentar, ¿no?, hacer esa pequeña lectura. Yo mientras estabais hablando, fijaos, no es que no os haga caso, si me vais escribiendo mucho rato, es que me dais tantas ideas que no es normal. Entonces, fijaos que muchas veces hablamos de las telarañas, las combinaciones de fortalezas, y esto es la combinación y las telarañas
de las temáticas, porque estabais hablando y hemos hablado también en realidad del sentido vital, de todos estos podcasts de los que venimos hablando muchas veces, que tú si estás al otro lado te interesa, podemos volver y te lo vamos a poner en la descripción para que lo escuches. El sentido vital, el del duelo, también evidentemente Total. inevitable con la muerte, el de aprender a relativizar, el de tomar perspectiva. O sea, que son tantas cosas de las que podemos ir nutriéndonos si te interesa este tema, que vamos, Eva, para ti del futuro, que te estás escuchando, pon en la descripción de YouTube, por favor, los enlaces a todos estos podcasts para seguir aprendiendo, ¿no? De todo esto, que si tú que estás al otro lado tienes la curiosidad como yo muy presente, yo soy de esas que escucho una cosa y digo, pues ahora esto, y de esto, no sabes cómo has acabado en algo que no tenía que ver con nada de lo que has empezado, pero es maravilloso si aprendemos. Es que son temazos, Eva. Son temazos. De hecho, son temas centrales, por ejemplo, en algunas de nuestras formaciones. Este tema del sentido vital Totalmente. es una clave del máster de psicología positiva y es uno de los aspectos en los que más demandan muchos profesionales de la psicología formarse, porque la gente pide esto. O sea que Totalmente. De hecho, fijaos que en estos últimos meses he conocido a muchas personas que nos han hecho una pregunta y es ¿y qué pasa con aquellas personas que no saben cuál es su propósito? ¿Ves? Muchísimas personas, así que creo que también vamos a tener que volver a hacer más podcasts de estos. Yo os invito a que a ti que estás al otro lado estés atento porque llegará. Millones de gracias, Rebeca, por Un placer. esa manera, como decía bien Juan, que es que escucharte da ganas de vivir, de enfrentarse a lo que sea. Me inspiráis, De queridas. enfrentarse a lo que sea. Y a ti, por supuesto, Juan, por todo Y lo a ti, que Eva. nos haces disfrutar y aprender. ¿Nos escuchamos la semana que viene? Un beso. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.